los días. No sé qué te chubo. El contenido y las opiniones expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. 9 de la mañana, 31 minutos, señoras y señores, bienvenidos, buenos días, qué gusto saludarles, estamos en Voces del Eje, habla la región, les saludamos en este 1 de julio del año 2025, séptimo mes de este año, temporada de vacaciones, venimos de puentes festivos, diferentes actividades que se han programado a lo largo del Triángulo del Café y nosotros continuamos con la labor informativa que no se detiene. Ya nos preparamos también para lo que será la próxima legislatura, que estará comenzando el 20 de julio. Ahí son muchas las expectativas que se tiene con el último año de gobierno del presidente Gustavo Petro, los proyectos de ley que se deben aprobar, los otros que están en estudio. Bueno, ahí son diferentes los temas que vamos a analizar. Reciban el saludo cordial, Ricardo Trujillo en la parte técnica, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quien les habla, Rubén Darío Gaona. Les invitamos para que ustedes y nosotros a partir de ese momento nos integremos con Voces del Eje Habla la Región. Y hablando sobre el legislativo, hemos querido abrir este espacio también para conocer la gestión que han adelantado los representantes a la Cámara por el departamento de Caldas, la labor que han hecho en beneficio no solamente de toda esta región, sino también del país. Por eso saludamos a esta hora de la mañana al doctor Wilder Escobar. Doctor Wilder, muy buenos días, gracias por acompañarnos, ¿cómo ha estado? Hola Rubén Darío, un saludo muy especial, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo también muy atento para todos. Bueno, doctor Wilder, un fin de semana con algo de trabajo para ya por fin tener una reforma pensional establecida. Sí, efectivamente, el presidente de la República convocó a la plenaria de la Cámara de Representantes para poder debatir en sesiones extraordinarias el proyecto de reforma pensional que es ley de la República, el presidente la sancionó. Sin embargo, esta reforma fue demandada ante la Corte Constitucional y la Corte ordenó que se tenía que reunir nuevamente la plenaria Cámara para subsanar un vicio de procedimiento. Esto dicho en otras palabras para que los televidentes y la audiencia nos entiendan. La reforma pensional fue aprobada de manera abrupta porque se presentó una proposición donde se renunciaba al debate en Cámara de Representantes y se aprobaba el texto que venía de la plenaria del Senado de la República. La Corte Constitucional dijo que existía un vicio de procedimiento porque no se le dio el debate suficiente a esa propuesta, a esa proposición. Por esa razón, el viernes y el sábado que pasaron de este fin de semana, la plenaria de la Cámara se reunió nuevamente para debatir esa proposición y de esa manera subsanar ese vicio de procedimiento. Al final, luego de varias horas de estar reunida la plenaria de Cámara, se aprobó nuevamente la reforma pensional, pero lo que dice la sentencia de la Corte es que esta retornará nuevamente a la Corte para seguir siendo estudiada y la Corte pronunciarse de fondo, pero además poder darle trámite a otras demandas que cursan ante la honorable Corte Constitucional. Son aproximadamente unas 120 demandas que tiene esta reforma y al parecer también se avecinan unas nuevas por unos probables errores que se pudieron haber cometido el sábado anterior en la aprobación nuevamente del debate de esta proposición en cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional. Es decir, que el gobierno todavía no puede cantar victoria con esta reforma pensional. ¿Quedan entonces pendientes otros análisis, otros estudios para que por fin sea ley de la República?
Exactamente, todavía no hay un pronunciamiento de fondo de parte de la Honorable Corte Constitucional. Lo que significa es que hay que esperar el resultado final para poder contarle al país si la reforma pensional queda o no queda en firme. Solamente nos lo hará saber la Corte en su momento. Bien, ahora hablemos sobre ese otro gran proyecto de ley que ya ha sido aprobado, como lo es la reforma laboral, bastante discutida, bastante polémica, pero que por fin ya tiene luz verde. Bueno, la reforma laboral fue un proyecto muy sufrido, tiene muchos antecedentes alrededor del debate. Esta reforma laboral, recuerden ustedes que viene de un antecedente de la Comisión Séptima de Senado, donde 8 senadores la unieron pidiendo que llegara a un debate en la plenaria del Senado de la República. De ahí nació ese pulso político de parte del gobierno nacional, donde dijo que iba a citar al pueblo colombiano a una consulta popular, luego a través de un mecanismo al interior del Congreso le tiró un salvavidas y por medio de una apelación se logró revivir la reforma laboral y fue a plenaria de Senado. Ya esa plenaria de Senado, los senadores, después de debatirla, concluyeron que más o menos en un 70-80% del texto presentado por el gobierno fue el que lograron acordar, dándole vida a la reforma laboral. Pero también quiero contarle a la audiencia que dentro de esa reforma laboral, cuando estuvimos en el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, yo estoy muy feliz porque logré incluir un artículo nuevo, el artículo número 43, que quedó dentro de la ley de reforma laboral, es de nuestra autoría, es de mi autoría, de nuestro partido. Con ese artículo nosotros logramos incluir dentro de esa ley el primer empleo y el último empleo. Con relación al primer empleo, para que los jóvenes recién graduados de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales de Colombia puedan ingresar al mercado laboral sin que les exijan experiencia laboral. Y en el último empleo, para que las mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años, ese ya es el caso contrario, que ya tienen mucha experiencia, los contraten de nuevo para que terminen las semanas de cotización y hacen el sueño de una pensión. Esos dos programas estarían a cargo del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Industria y Comercio, quienes deberán establecer el mecanismo de incentivos para las empresas para que vinculen a esos grupos poblacionales. Entonces, de la mano con la reforma laboral, que ya hoy es ley de la República, también está incluido un artículo nuevo de nuestra autoridad para fortalecer el primer empleo para los jóvenes y el último empleo para las personas que ya están en ese último ciclo productivo de su vida laboral para poderse pensionar. Algunas personas hablan que la institucionalidad se ha perdido en nuestro país, pero si observamos, el Congreso ha cumplido a cabalidad lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta reforma laboral, que si bien se pusieron las pilas, como se dice popularmente, para trabajarla en 15 días y sacarla adelante, ¿qué es lo que hace falta, doctor Wilder, para que esa misma energía, esa misma disposición para discutir los temas de país se mantenga allí en el Congreso de la República? Yo siento que la institucionalidad no se ha perdido, la institucional ha estado en riesgo. La institucionalidad en Colombia es muy fuerte y eso es lo que ha permitido garantizar la estabilidad democrática del país. Nuestra democracia es una de las más sólidas de América Latina y por esa razón hay que cuidarla y preservarla. El Congreso ha venido haciendo su tarea de debatir las reformas con sus más y con sus menos, pero al final del día ya se le han entregado dos reformas importantes al pueblo colombiano, la laboral y la pensional. Sin embargo, sí hemos visto con preocupación algunos intentos de desestabilizar la institucionalidad. Por ejemplo, lo que ha hecho el señor presidente de por decreto convocar a una consulta popular saltándose al Congreso de la República, al Senado, donde ya le había dicho que no, eso pone en riesgo la institucionalidad. Incluso pues hasta el mismo registrador nacional le tocó tomar postura diciendo de que no acataba ese decreto hasta que no se pronunciara el Consejo de Estado, situación que ya fue esperada. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que en Colombia uno de los principales activos que tenemos como sociedad
es unas instituciones muy fuertes y por esa razón hay que cuidar esa institucionalidad independientemente de las posturas políticas, independientemente del partido político al que cada uno de los colombianos pertenezca. Ese es el patrimonio que nosotros hoy tenemos para darle vida y garantizar una democracia estable y duradera. Yo considero es que el gobierno nacional debe de mantener unos diálogos fluidos con el Congreso, con las Cortes, con la sociedad civil, con los gremios, y en la medida en que conversemos y en la medida en que a través del diálogo y el debate se puedan ir generando puntos de encuentro, pues de esa manera yo creo que el gobierno nacional, también sus reformas le podrán seguir avanzando, porque ya está demostrado de que sí se ha podido, y hoy tenemos 2 reformas en firme que se le han entregado a los colombianos. Bien, doctor. Casi 2 reformas en firme. De la reforma. Claro que sí. Doctor Wilder, ahora hablemos sobre ese trabajo legislativo que usted ha adelantado, no solamente en beneficio del departamento de Caldas, sino de nuestro país. Inicialmente, los convenios solidarios con las juntas de acción comunal, importante logro que se ha obtenido durante el trabajo legislativo que usted ha adelantado. Nosotros hemos venido trabajando muy fuerte para tratar de fortalecer las juntas de acción comunal. Consideramos que las juntas de acción comunal son una agrupación de personas que se ponen de acuerdo para sacar adelante obras de interés general para la comunidad, que no tienen ningún interés de ánimo de lucro, sino que su único propósito es ayudar en el desarrollo de sus regiones. Presidentes de junta de barrios, presidentes de junta de acción comunal de veredas, que avanzan de manera importante para lograr ese desarrollo. Un ejemplo fue, por ejemplo, Caminos para la Paz, un programa que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, y con ese programa se logró que cerca de 250.000 millones de pesos llegaran a todo el territorio nacional para construir placahuellas. Y esas placahuellas son un ejemplo perfecto del trabajo entre el Estado y la comunidad organizada. A la gente se le entrega un recurso y ellos construyen este tipo de obras y logrando mayor impacto. Es que es curioso, Rubén, a una junta de acción comunal le entregan 200 millones de pesos y le dicen que meta física son 150 metros de placahuella y la comunidad entrega 200, 230, 250, porque la gente no cobra la mano de obra, pero la gente además va y trae el material de río, pero la gente además hace actividades al interior de su comunidad porque su único propósito es mayor metafísica. Y encontramos en muchas regiones del país que estas comunidades hacían sus obras, hacían que rendía la plata, aumentaran la metafísica y luego le llegaban las facturas con los impuestos que tenían que pagarle al Estado. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es proponiendo que a estas juntas de acción comunal que firman esos convenios solidarios no se les cobre esos impuestos, el 4 por 1000, por ejemplo. Termina siendo en un monto de 250.000 millones, muy poco el recurso, son más o menos 1.000 millones en impuestos, pero que para las juntas de acción comunal es mucha plata. Entonces muchos de ellos luego tuvieron que hacer rifas de actividades y bazares para pagar esos impuestos. Lo que queremos es que el 100% de los recursos se puedan invertir en los objetos para los cuales fueron contratadas esas obras. Bueno, y sobre todo también, doctor Wilder, las macroruedas para jóvenes y mujeres, ese espacio para que los emprendedores, quienes tienen una idea de negocio, pues tengan la oportunidad de progresar. No, por supuesto, hay mucho por hacer en ese país. Necesitamos nosotros que el Estado se convierta en el principal aliado de todas estas iniciativas, proyectos, con capitales semilla. Alrededor de esto hay varias iniciativas de proyectos de ley. Necesitamos que muchas de ellas se comiencen a materializar y que el Estado sea el vehículo, el instrumento adecuado para que esos recursos lleguen a todo este tipo de iniciativas. Hay algunas entidades que lo intentan, por ejemplo el SENA, por ejemplo el Fondo Emprender, varios mecanismos dispuestos, pero que terminan siendo insuficientes, sobre todo porque necesitan mayor cantidad de recursos. Y a través del Congreso de la República, por medio de varios proyectos de ley, lo que queremos es casi que forzar a que el presupuesto se tenga que disponer con el propósito y con ese fin para apoyar a todos los emprendedores.
Doctor Willer, por lo general ahora que estamos hablando mucho también sobre el tema de salud, se piensa en el medicamento, en el centro asistencial, pero poco se habla de los cuidadores, quienes son personas que entregan vida, tiempo, salud y demás para tratar de que la otra persona se pueda recuperar. Rubén, esta población ha sido muy invisible en Colombia. Son aproximadamente casi que 4 o 5 millones de colombianos. Lo que nosotros hicimos en el Congreso de la República y que nos tiene muy, pero muy orgullosos es que convertimos en ley una iniciativa que busca que los gobernadores y los alcaldes creen los fondos de apoyo para las personas con discapacidad y los cuidadores. Y a través de estos fondos se les pueda prestar un apoyo, les puedan dar un apoyo económico mensual a las personas con discapacidad y a quienes los cuidan, que se encuentren en condiciones de pobreza o de pobreza extrema. Pero también con esos fondos se puede acceder a ayudas técnicas, incluso a mobiliario en interiores de hogares, o algún tema que lo acabamos de tocar, que es apalancar con recursos capital semilla para sacar adelante proyectos productivos. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa. Esperamos nosotros que tanto diputados como concejales empiecen a darle vida a esos fondos de apoyo a personas con discapacidad y cuidadores que se podrán fondear con 8 fuentes distintas de recursos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo hicimos con un grupo de compañeros del Congreso, un proyecto del cual Ecuador le dimos vida a esta ley que nos tiene muy felices y que va a permitir ayudarle a estas personas con discapacidad y a quienes los cuiden. Doctor Willer Escobar, es usted muy amable por acompañarnos a esta hora de la mañana en Voces del Eje, por contarnos un poco sobre esa labor que usted adelanta allí desde el Legislativo y también estaremos muy atentos a esa nueva legislatura que comenzará el próximo 20 de julio. Rubén Darío, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a usted y a toda la audiencia que nos acompaña. Es el representante de la Cámara por el departamento de Caldas, Willer Escobar. Son las 9 de la mañana, 48 minutos. Antes de la pausa, don Juan Harvey, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ha estado? Hola, ¿qué tal, mi estimado Rubén Darío? Saludo cordial para usted y la gente que está sintonizada con Voces del Eje. Bastante bien, gracias a Dios. Viendo fútbol, como se dice por ahí, a la lata. Sí, claro, y sobre todo con la final que estuvo bastante vibrante, ¿no? La final de fútbol colombiano, el Mundial de Clubes, donde hay destacada participación de varios jugadores colombianos. Anoche con un resultado, un partido espectacular, el mejor de todos los que se han visto hasta ahora en este Mundial de Clubes que se desarrolla en Estados Unidos, entre el Manchester City y el Al Hilal, el equipo de Emiratos Árabes, que entre otras cosas tenía como gran favorito al City, el equipo de Guardiola. Es más, en las casas de apuestas se estaban pagando 3-1, 4-1, es decir, dándole gran favoritismo al equipo de Guardiola y finalmente después de 120 espectaculares minutos ganó el equipo de Emiratos Árabes 4-3. Muy bien, vamos a ir a una pausa, pero antes queremos saludar e integrar al equipo de anunciantes de Voces del Eje Habla la Región, a Helados La Niña. Aquí una pequeña anécdota, don Juan. Cuando estábamos por acá comenzando en la radio, ese primer comercial que tuvimos la oportunidad cuando fuimos Voz Comercial, que usted lo recuerda muy bien, Claro, don Juan. sí. Ese primer comercial que tuvimos la oportunidad de grabar en la radio fue por recomendación de don Fernando, propietario de Helados La Niña, que en su momento le dijo a las personas que tenían como anunciante esta marca tan reconocida de la ciudad, bueno, vamos a crear este comercial, no sé, la voz va a ser Rubén Darío Gaona. Y pues hoy para mí es un gusto, pasan los años, pero quedan los amigos y esas personas. Hoy le damos la bienvenida a Helados La Niña. Me trae esos buenos recuerdos, don Juan. Sí, un saludo para Fernando. Digamos que una de sus hijas estudió con también la hija mía por allá en la época del bachillerato hace ya un buen rato. Fueron muy buenas amigas y pues tuvimos en ese momento un cierto contacto con Fernando, de manera que para él y para su familia un saludo muy especial. Muy bien, ahí está entonces, le damos la bienvenida a Helados La Niña, aquí en Voces del Eje Habla la Región. Voces del Eje Habla la Región.
Descubre el sabor que enamora en la heladería Encanto San Jorge. Disfruta las más frescas ensaladas de frutas y los 40 deliciosos sabores de helados La Niña, tan ricos que se saborean solos. Te esperamos en la carrera 22 número 48C15, Barrio San Jorge. Heladería Encanto San Jorge, un gusto que encanta. Los deportes en Voces del Eje. Mira bien, vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales, salud para tus ojos. Los deportes en Voces del Eje. Bueno, le damos entonces continuidad al tema que veníamos planteando hace un instante y tiene que ver con esto del Mundial de Clubes. Lo del partido de anoche fue algo espectacular, un cierre de lunes maravilloso, de lunes festivo, observando dos grandes equipos. Y pues no voy yo a venir a descubrir el agua tibia. Antes del partido se hablaba de un gran favoritismo, es decir, no era que se pensara que iba a ganar con comodidad, sino inclusive mucha gente hablaba de goleadas. En algunas casas de apuestas, digamos que uno de los ítems para que los jugadores, los apostadores hicieran sus apuestas era cuántos goles le podría marcar el Manchester City en una victoria supuesta al Al Hilal. Y resulta de que este equipo se paró, se plantó, hizo una magnífica presentación y logró derrotar al encopetado Manchester City 4-3. Fueron 120 minutos espectaculares. Y una victoria muy merecida para este equipo de los Emiratos Árabes, que en cierta manera desvirtúa lo que muchos piensan, que allá no son sino petróleo, dólares y lujos, y resulta que se está demostrando que hay un equipo que al menos allá en la Liga de Emiratos Árabes tiene un altísimo nivel deportivo. Muy meritorio también lo del técnico de este equipo, Simone Inzaghi, que después de ser apaleado, apabullado en la final de la Champions con su equipo el Inter en ese momento por el PSG, ahora pues revive, digamos que un poquitico su imagen, la logra restablecer un poco porque quedó muy mal parado con ese 5-0 en la final de la Champions, y ha logrado una victoria pues que seguramente va a quedar marcada dentro de los hitos de este Mundial de Clubes, que para muchos es inapropiado por las temperaturas, porque esta es una época donde los jugadores, la gran mayoría, deben estar en su proceso de descanso para el inicio de la temporada en Europa, que es de agosto de este año hasta junio-julio del próximo año. De manera que hay algunos cuestionamientos, pero digamos que a nivel de espectáculo han sido unos muy buenos partidos. Ayer también, por ejemplo, veíamos la victoria del equipo fluminense con John Arias. De 4 partidos que han disputado, 3 veces ha sido el MVP del partido. Una gran actuación, un nivel altísimo el de John Arias, y la gente se pregunta, ¿y entonces qué pasa en la Selección Colombia? En la Selección Colombia pasa que si el técnico no lo utiliza, no le da libertad, lo está maniatando permanentemente, pues muy difícil que él logre destacarse. En el Fluminense es figura, es capitán, es líder, tiene libertad de movimientos en la cancha y está demostrando todo lo que es John Arias. También muy bueno la actuación de otro par de jugadores colombianos, de Richard Ríos con el Palmeiras, y también la actuación de Nelson de Osa. Este jugador es marmateño, es de Marmato Caldas, ahorita juega con el Monterrey, marcó en el pasado partido un soberbio golazo de media distancia, y este es uno de los jugadores también que por Colombia está haciendo una gratísima presentación. Hoy, para los amantes del fútbol, para la gente que tiene la posibilidad de ver, veamos cómo está la programación de los 2 partidos restantes de octavos de final. Ya les vamos a decir cómo están las llaves. Las llaves de octavos, ya hay 3 partidos definidos, y de los 2 partidos de hoy saldrá la 4ª llave para los cuartos de final. Los partidos de hoy: a las 2 de la tarde, Real Madrid frente a Juventus. Buen partido este. 2 equipos también con mucha tradición en territorio europeo. El más ganador de orejonas, el Real Madrid, frente a Juventus, que también la ha ganado.
Y a las 8 de la noche estarán jugando el equipo alemán, el Borussia Dortmund, frente al Monterrey, precisamente el equipo que hacíamos referencia, donde juega el colombiano Nelson de Osa. De manera que vienen dos partidos muy interesantes y miren cómo están ya los cuartos de final, pues para darle continuidad a este tema, ir con la pausa y hablar un poquitico del fútbol colombiano, que hay novedades y ya se sabe obviamente cuándo va a ser la fecha de inicio de la Liga Betplay, es muy cerquitica, ya les vamos a decir. Los partidos de cuartos de final de este Mundial de Clubes serán de la siguiente manera: el viernes a las 2 de la tarde, Fluminense frente al Hilal. Ya este es un picado, como se dice, sabrosito. Ya los dos equipos han mostrado lo que tienen, de manera que se viene un gran partido este viernes a las 2 de la tarde. También el viernes, pero a las 8 de la noche van a jugar el Palmeiras, el equipo de Richard Ríos, frente al Chelsea de Inglaterra. Muy buenos partidos estos. El sábado está programado el partido de las 11 de la mañana entre el PSG y el Bayern Múnich. Una reedición por allá de una final de la Champions que ganó el equipo alemán. Eso fue en el 2021. Y por definirse entonces la cuarta semifinal, que también será el sábado, entre el ganador de Real Madrid-Juventus frente al ganador del partido Dortmund-Monterrey, que reiteramos serán hoy a las 2 y a las 8 de la noche. Interesantísimo pues lo que viene pasando en este Mundial de Clubes. Habrá que mirar de qué manera la FIFA puede replantear, mirar, pero la programación está totalmente saturada a nivel mundial. No, yo creo que no hay día del año en que no se juegue fútbol. Hay de todas las condiciones, todo tipo de torneos, lo hay masculino, lo hay femenino, hay torneos, ya se viene la Copa América Femenina, estamos a nada del inicio de la Copa América Femenina en Ecuador, de manera que el inicio de la Liga Colombiana ya les contaremos a propósito, después de la siguiente pausa, que viene para el fútbol colombiano. Voces del Eje. Habla la región. Descubre el sabor que enamora en la heladería Encanto San Jorge. Disfruta las más frescas ensaladas de frutas y los 40 deliciosos sabores de helados La Niña, tan ricos que se saborean solos. Te esperamos en la carrera 22, número 48C15, Barrio San Jorge. Heladería Encanto San Jorge, un gusto que encanta. Mira bien, vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales, salud para tus ojos. Los deportes en Voces del Eje. Bueno, hablando del fútbol colombiano entonces, después de lo que ha sido la 10ª estrella para Independiente Santa Fe, con un jugador superlativo, hubo pues varios elementos destacados en el Independiente Santa Fe, pero lo de Hugo Rodallega, como lo decíamos, lo veníamos diciendo desde hace varios programas, no fue ahorita simplemente a raíz del título. ¿Qué jugador es don Hugo Rodallega? El 25 de este mes que comienza, 25 de julio, cumplirá 40 años y lesionado en una sola pierna, terminó marcando el gol del título para el equipo cardenal, la 10ª estrella para este elenco que lo venía buscando hace mucho rato, llevaba 9 años sin saber qué eran las mieles de la victoria para el conjunto rojo de la capital de la República. También ganador el técnico Jorge Bava, el uruguayo, que llegó muy cuestionado, para muchos desconocido, otro tanto decían que no era el técnico para un equipo como Santa Fe, y verdaderamente pues empezó a demostrar con trabajo, sin mucho aspaviento, sin hacer mucho escándalo, más bien con un perfil bajo, fue llevando a Santa Fe paso a paso hasta coronar el título del fútbol colombiano. ¿Qué viene para el fútbol colombiano? El inicio de la próxima liga arrancará el viernes 11 de julio. Es decir, de este viernes en 8 comienza la jornada. El Once Caldas será local ante Nacional. La programación todavía no está definida. Podría jugar o ese viernes o el sábado, pero muy posiblemente el domingo, que es cuando la DIMAYOR coloca los partidos más importantes. Nos vamos porque se agota el tiempo. Mañana les contaremos mucho más en deportes y mucho más noticias aquí en Voces del Eje. Habla la región. Un buen día para todos. Voces del Eje. Habla la región.
Empiece el día con la mejor